esto sea el principio de algo más largo. Veo que ya hay una programación para el próximo año en Santa Cruz de la Sierra. Mi temática es una temática que va a ir un poco en contra de casi todo lo que se ha expuesto. Creo que especialmente lo que se ha dicho por el profesor Nissen y por el profesor Vítolo, que creo que van a quedar como una madre superiora cuando saben del embarazo de una novicia. Y lo digo porque mi posición respecto del concepto de sociedad es radicalmente distinta a casi todo lo que se ha expuesto acá. Voy a partir con tres frases que para mí son muy significativas en cuanto a filosofía de vida. La primera es la de Blaise Pascal, que decía que los hombres son medio bestia y medio ángeles. Pero cuando queremos ser totalmente ángeles, nos convertimos en los peores de las bestias, que tiene una traducción castellana, ¿no es cierto?, que es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, vale decir que lo perfecto es malo. Primera cosa. La segunda frase que me gusta siempre sacar a colación es otra frase de Chesterton, que dice que los locos no son los que pierden la razón, sino que los que pierden todo, menos la razón. Y la última frase, que me interpreta mucho, es una frase de Churchill, que dice, una frase que me gusta mucho y que está conectada con las dos anteriores, que dice que el capitalismo es la injusta distribución de la riqueza y el socialismo es la justa distribución de la pobreza, y que uno tiene que escoger. Bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque, como lo dije en alguna de mis intervenciones anteriores, los latinoamericanos tendemos a mirarnos al ombligo y a hablar de nuestras leyes y de nuestros debates internos. Pero lo que es un hecho manifiesto es que los países latinoamericanos hemos sido un fracaso como países comparativamente con otros países. Países más nuevos que el nuestro, como es Estados Unidos, lo han hecho mucho mejor que nosotros. Pero nosotros seguimos siendo arrogantes y con la peor de las arrogancias, que es el nacionalismo, defendiendo modelos que han resultado que en nuestros países la pobreza es mucho más alta y la inequidad mucho más alta que en países que normalmente criticamos, como son los países capitalistas a ultranza, como es el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son países que tienen varias otras características, no solamente el tema económico, son los países que tienen el mayor número de patentes de invención, son los países que inventaron los derechos humanos, son los países que promovieron la Carta de los Derechos Humanos, son los países en que casi todos los temas que se hablan en estas mesas han sido creados por ellos. Incluso el corrimiento del velo es una expresión yanqui, es una expresión americana. A mí no me gusta Estados Unidos, porque si ustedes creen que a mí me carga Estados Unidos, y trato de no ir nunca a Estados Unidos, pero debo reconocer que las cosas las han hecho bastante mejor que los chilenos, y en consecuencia vale la pena, por un minuto, mirar qué es lo que han hecho ellos. Primera cosa. La segunda cosa, los prejuicios, los mitos de nuestros derechos. Esto de decir... ¿y por qué le digo esto? Porque Estados Unidos es un país, y Inglaterra, son países que tienen un desarrollo de la riqueza que está esencialmente centrado en el instituto de lo que nosotros indebidamente llamamos sociedad anónima. Son países en que buena parte del producto bruto de esos países y de la riqueza está concentrado y manejado por sociedades anónimas, abiertas y también cerradas. En Estados Unidos y en Inglaterra también hay muchas sociedades anónimas cerradas. Y en consecuencia vale la pena mirar qué es lo que han hecho ellos con esto de la sociedad anónima. La primera cosa que para mí es muy importante es que yo sostengo que la sociedad anónima tiene mucho anónima y muy poco de esa sociedad. Yo no sé, esto de que es una sociedad anónima es una barbaridad de porte de la catedral, porque en la sociedad anónima los accionistas no pactan cosas entre ellos. El accionista suscribe y compra una acción que emite la sociedad anónima. Y hay veces que un accionista le vende a un tercero acciones y ese tercero ni conoce quiénes son los restantes miembros de esta institución. De hecho, muchas sociedades anónimas en el sistema antiguo de las dos etapas se podían formar por personas que nunca iban a ser, ni siquiera accionistas. Entonces, pensar que la sociedad anónima es una sociedad es un absurdo, porque no hay ningún contrato social entre los accionistas, no hay ninguna relación contractual. Y tampoco la hay entre el accionista que suscribe la acción y la sociedad, porque en el contrato de suscripción lo que hace el accionista es comprar un título que emite la sociedad, que crea la sociedad. Y por eso que hay acciones que pueden no tener accionistas, o que el accionista puede ser la misma sociedad emisora. Todos los países reconocemos la posibilidad de las acciones de la sociedad de adquirir acciones de su propia emisión. Entonces, este concepto de seguir hablando de socios lleva a muchos errores.
La sociedad anónima, además, tampoco es un instituto mercantil. Y la sociedad anónima no nació del derecho mercantil. La sociedad anónima nació cuando el derecho mercantil empezó a declinar. Es la creación de la Europa del Norte, especialmente Gran Bretaña y Holanda. La primera sociedad anónima, Russian Company, que es de 1555, es el primer instituto que emite acciones para un negocio privado. Eran, además, no contratos, sino que eran leyes del Parlamento que creaban esta persona y esta persona emitía acciones. La personalidad jurídica de que muchos han hablado aquí es una introducción que nació a propósito de las corporaciones sin fines de lucro, las municipalidades, la Iglesia Católica en la Baja Edad Media, y después pasaron a existir las Business Corporation, las sociedades anónimas con fines lucrativos a partir del siglo XVI, y esas sociedades anónimas son las únicas que tenían personalidad jurídica. Las sociedades mercantiles no tenían personalidad jurídica, nunca la tuvieron. De hecho, la personalidad jurídica de las sociedades de personas, auténticas sociedades en que hay socios, en muchos países europeos, cito el caso de Inglaterra, cito el caso de Alemania, hasta muy entrado el siglo XX, no tenían personalidad jurídica y tampoco tenían limitación de responsabilidad. La limitación de responsabilidad y la personalidad jurídica es un fenómeno que surge con el surgimiento de la sociedad anónima y que fue exportado a las sociedades de personas en casi todos los casos a partir del siglo XX. En Chile, que es un país raro, yo no quiero jactarme por ser chileno, porque en nuestro Código Civil ustedes saben que no lo hizo un chileno, lo hizo un venezolano y que no era abogado por lo demás. Pero el Código Civil chileno en el año 55, 1855, por primera vez, es la primera ley que yo conozco, cuando no me, y créanme que sé bastante de ley de materia internacional, porque me he dedicado a eso, que consagró que todas las sociedades tenían personalidad jurídica. Eso no es una realidad histórica, es una excepción. Quiero decir que Estados Unidos, por ejemplo, recién el año 87 le reconoció a las sociedades colectivas la posibilidad de operar con responsabilidad limitada y creó la que se llama la Limited Liability Partnership. Entonces, la sociedad anónima es esencialmente una persona que reconoce el Estado, cuyo proyecto de financiamiento lo financia por créditos o por colocar títulos de su emisión en el mercado. Esa es una sociedad. No hay sociedad entre los accionistas que pueden ni conocerse. Además, cuando usted, yo no sé, cada país tiene su millonario, pero nosotros teníamos un gran millonario en Chile que se llamaba Anacleto Angelini, que también era importado, el señor era de Italia, no era chileno. Pero era millonario y tenía una empresa abierta a la bolsa. Yo decía, si yo compro una acción de esa empresa que está tasada en 50.000 millones de dólares, yo podré decir honestamente que soy socio de Anacleto Angelini, yo que se reiría a mí en la cara. Pero eso es lo que ocurre con toda la sociedad anónima. No existe la sociedad anónima tampoco como sociedades de capital. Esa es otra falsedad. En la sociedad anónima, muchas sociedades, el capital es absolutamente irrelevante. Muchos emprendimientos nacen con un capital insignificante. No es el elemento fundamental del emprendimiento del capital. Y en cambio hay muchas sociedades personalistas en que yo quiero tener un socio como socio porque tiene mucha plata y ahí sí me importa más el bolsillo que la cabeza de esa persona. Ese mito que fue introducido en nuestra legislación merced del Código de Comercio francés, que injertó la sociedad anónima dentro del tratamiento de las sociedades, es lo que ha producido buena parte de las tonteras que nosotros los países latinos tendemos a consagrar y a pensar como sociedad anónima. La sociedad anónima es un ente con un emprendimiento con personalidad jurídica cuya fuente de financiamiento, una de las fuentes de financiamiento más importantes es la emisión de valores, sean bonos, sean acciones. Y lo mismo ocurre al revés. Las acciones se tienden a repetir, a cacarear, ¿no es cierto?, que las acciones son una cuota alícuota del capital de una sociedad. En realidad tampoco es cierto eso. Las acciones no tienen un valor económico que pueda ser deducible del patrimonio de la sociedad ni del capital suscrito pagado. En general, para los que hemos participado en compra y venta de empresas, las empresas se venden por flujo. Se venden por lo que van a producir en el futuro. Y no se venden por lo que sea el patrimonio. Porque el patrimonio contable en una compañía es lo más mentiroso habitualmente que hay. Aquí hablaban de las auditorías. Yo soy experto en quiebra, mi área profesional son las quiebras. Yo no conozco ninguna empresa grande en Chile que haya quebrado que un mes antes la empresa de auditoría haya dicho que todo estaba en orden. Para eso sirven las auditorías.
En consecuencia, la sociedad anónima, si tú la miras como instrumento de inversión y expansión económica, que tiene muchas otras virtudes, no solamente la limitación de responsabilidad y el centro de agenciamiento unitario de la gestión de la sociedad, sino que además tiene la posibilidad de generar un mercado de empresas, que yo las compro y las vendo en la medida que compro y vendo acciones. Bastante más sencillo que la sociedad personalista, ¿no es así? Ese ha sido el negocio de los países que han sido exitosos en materia económica. Los países que conciben la sociedad anónima como un mecanismo de inversión. A nosotros nos cuesta entender el sistema americano, a pesar de que hemos copiado mucho, por dos razones. Uno, porque los países sajones, Inglaterra y Estados Unidos tienen sistemas bastante distintos, quiero decirles, pero de mirado a la distancia, la cercanía es mucho mayor que con nosotros, por eso que nos los pone como el sistema, pero no, son bastante diferentes. Pero hay dos cosas que sí tienen en común. La primera cosa que tienen en común es que las sociedades anónimas en Inglaterra, que se llaman las companies, y las públicas se llaman las PLC, Public Limited Company, o las corporation en Estados Unidos, no tienen dueños. Las acciones están tan atomizadas que no tienen un controlador. Ustedes van a la lista de los primeros mayores controladores, por ejemplo, un ejemplo de, bueno, Microsoft puede ser una excepción, pero la mayoría de las compañías americanas y tiene un 0,1, un 0,2, un 2%. Es raro que hay. Y este fenómeno fue denunciado en Estados Unidos por un libro que yo recomiendo leer porque sigue siendo muy actual, que fue escrito en 1982 por un economista y un abogado de la Universidad de Columbia, que se llamaba Bird and Me, que se llamaba, ellos estaban alarmados porque de las 500 empresas que cotizaban en la bolsa de Nueva York, ya casi ninguna tenía controlador. ¿Y qué ocurre cuando no hay controlador? Ocurre que el que manda es el directorio, porque son ellos que se perpetúan en el poder, porque saben quiénes son los accionistas. Un accionista con un 0,1% de las acciones no va a la Junta de Accionistas. No le interesa ir a la Junta de Accionistas. Su negocio es comprar o vender la acción. No le importa nada lo que esté pasando dentro de la sociedad. Su castigo, su premio o castigo es que si compra o mantiene el título lo vende. Bueno, resulta que eso ha significado que en Estados Unidos los directorios de las empresas americanas sean los verdaderos dueños de las empresas americanas. Y está ahí divorciado, ¿no es cierto?, la propiedad del control. Y eso fue un fenómeno que en Estados Unidos se denunció en 1932. Y otro fenómeno que nos hace distintos también a los americanos y a los ingleses es que el gerente general de nuestras compañías, heredero de la tradición latina, en Estados Unidos es un miembro del directorio. Y lo que ustedes escuchan muchas veces nombrar el CEO, el Chief Executive Officer de una compañía americana, es un director de la compañía, no es el gerente general debajo del directorio. Y es el líder además. Puede muchas veces además ser el presidente de la compañía, pero él es muy poderoso y parece que es muy difícil removerlo porque ellos manejan las juntas de accionistas. Dicho esto, quiero pasar al tema que me interesa a mí, que es un tema que nos va a hacer popular, y es el tema de la libertad. La libertad del capitalismo tiene sus costos, eso nadie lo va a dudar. Yo siempre me acuerdo, y cito como ejemplo para mis amigos que son más al lado izquierdo mío, y les digo, mira, si cuando los judíos, después de haber visto los milagros, las 7 plagas, y haber visto el milagro de la apertura del Mar Rojo, llevaron un mes pasando hambre en el Sinaí, empezaron a decir, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor. Eso pasa mucho con la libertad. La libertad tiene un costo que hay que pagarlo, pero la libertad es que ha hecho que estos países sean grandes. ¿Y a dónde empieza el tema de la libertad? La libertad para mí empieza con la eliminación de los controles sobre la actividad privada de parte de entes públicos. Y aquí yo creo que se le va a levantar el hábito a mi amigo Nielsen, porque yo estoy absolutamente en desacuerdo de que ninguna autoridad pública intervenga la actividad privada. Desde luego porque él es indiferente, y en segundo lugar porque es meter al Estado en lo que no le corresponde. ¿Y qué ha pasado? Quiero decirles en Chile. En Chile hemos ido copiando, porque Chile, como dice nuestro himno, es la copia feliz del Edén. No es el Edén, es una copia. Y no sé si tan feliz tampoco. Es que hemos copiado la ley de afuera. En Chile en general no se innova, y cuando hemos querido innovar, habitualmente metemos las patas. Y hemos ido copiando primero la ley europea y después la ley americana, y estamos hoy día con un abirragado número de normas que regulan la actividad de las sociedades anónimas abiertas, que en Chile están llegando como a las 200 más o menos que cotizan en bolsa y que ha ido creciendo. Pero el problema ha sido que en la medida que ha aumentado este volumen de controles, intervenciones, información, etcétera, pasa lo que pasa siempre, que no sirve para nada. Y en todos los casos que tenemos de escándalos bursátiles en Chile, se han producido en los últimos 10 años, que es el periodo en que más regulado hemos tenido nuestro mercado bursátil. Los
4 casos famosos. Uno, bajo la ley antigua, antes de la ley del año 81, que modificó y liberalizó el mercado de la sociedad anónima en Chile, fue la quiebra de una empresa azucarera que era un monopolio en Chile, prácticamente, que se llamaba CRAB, en que todos los controles internos y externos, las auditoras decían que estaba maravillosa y esa empresa al mes siguiente quebró. Y todos los controles de la autoridad, que era la Superintendencia de Valores, de los auditores, de la auditoría interna, era una enorme empresa, no se dieron cuenta. Cito el segundo caso, el caso La Polar. El caso La Polar era la única sociedad anónima en el mercado chileno, es una tienda de departamentos muy grande, que era un modelo muy exitoso, que no tenía controlador. Era una sociedad que era, en los grandes dueños eran los fondos de inversión y fondos administradores de pensiones. Esa sociedad prácticamente quebró. No quebró porque nadie quiere reconocer todavía que quebró. Pero, ¿qué pasó con esa sociedad? Ya estábamos con los directores independientes, creación del derecho sajón, ¿no es cierto? Teníamos varios directores independientes en el directorio de La Polar. Muchos muy capacitados, varios doctores en economía, varios expertos en administración. Tenían una clasificadora de riesgo, que nosotros también copiamos eso de Estados Unidos, y para ciertas emisiones de valores hay que pasar por una clasificadora de riesgo que tiene que darle una puntuación que es internacional, ustedes saben, al riesgo de esos bonos. También tenía una auditora, curiosamente la misma auditora internacional que había auditado el año 81 a CRAB. Y esa empresa no valía nada. Era un negocio, una empresa de departamento que tenía una empresa paralela que financiaba las compras que hacían la gente. ¿Y qué pasaba? Le dieron crédito a todo el mundo y el crédito no se sabía que no lo pagaban porque era otra empresa la que les daba el crédito. Y además tenía un sistema de reprogramación automática de esa empresa. Los créditos, el que no pagaba se reprogramaba con una tasa más alta. Y desde el punto de vista financiero hacían unas utilidades enormes, pero nadie pagaba. Esta sociedad no valía nada, valía en el papel, pero nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Ahora tenemos otro caso en Chile. Gran empresa, también es una empresa poseída por grandes fondos de inversión con inversionistas institucionales, especializados, con clasificadoras de riesgo, con control de la Superintendencia de Valores, con auditores externos, con directores independientes. Se acaba de descubrir un fraude que se oscila entre los 600 a 800 millones de dólares. Nadie lo vio. Un fraude que se inició el año 2009. La autoridad no lo vio, los auditores no lo vieron, los clasificadores de riesgo no lo vieron, los directores independientes tampoco lo vieron. Pero todo el mercado cree que esas salvaguardas sirven para algo. Y yo puedo salir de Chile para que no sea tan local, ¿no es cierto? Y yo les puedo decir de que casi todas las modificaciones legales a nivel sajón en materia de controles e información de la sociedad han sobrevenido como una reacción política a algún escándalo bursátil. En Inglaterra pasó cuando se privatizaron las empresas públicas bajo el gobierno de Margaret Thatcher, que empezaron a haber ciertos problemas y se creó la comisión del Lord Cadbury, que generó el reporte Cadbury, que generó una norma que es una norma muy amorosa, de una ternura enorme, que se llama, la norma que ustedes han escuchado, que se llama Comply or Explain. Estas son las reglas que hay que tener cada sociedad anónima, usted tiene que cumplir con ellas, y si no va a cumplir, explique por qué. Y lo que todos los abogados ingleses debajo de acuerdo dicen, mira, todos dicen que cumplen. Porque nadie va a decir, si quiere colocar sus títulos en la bolsa, que no está cumpliendo con la norma que provee el mercado. Pero nadie la cumple. En Chile ya llegó esa norma, nuestra superintendencia hace 2 años la acaba de dictar también, la misma norma, la hemos copiado textual. Y todas las sociedades anónimas que cotizan en la bolsa chilena han dicho que cumplen. No quieren explicar por qué algunas normas no estarían dispuestas a cogerla. En Estados Unidos ustedes saben lo que fue el caso Enron, ¿no es cierto? Era una de las 7 empresas más grandes de la bolsa de Nueva York. Enron quebró y sonó como tarro. Y era una empresa que tenía un fraude montado, además, gracias a la auditora, que ustedes saben desapareció. Arthur Andersen era una auditora que se formó un señor que se llamaba Arthur Andersen y se hizo famoso porque era un caballero en Chicago que el año 23 una empresa de ferrocarriles le pidió que le validaran los estados financieros que eran truchos. En esa época en Estados Unidos no era obligatorio. Y el señor Anderson dijo, no hay plata en todo Chicago para pagar a mí que yo certifique unos libros que han sido mal llevados. Y se hizo famoso y todo el mundo contrató ahí adelante al señor Arthur Andersen. Pero el mismo Arthur Andersen, la empresa, fue la que después convirtió en un servicio profesional que permitió el fraude de Enron. Y cuando se destapó el fraude de Enron, se destaparon como 8 o 9 fraudes más en las empresas de la bolsa americana. Tyco,
Global Crossing, se me olvidan las otra hora. Un caballero no tiene memoria. Dice. Entonces, yo a lo que voy es que esos controles que tanto le gustan a tanta gente, de verdad, se los digo por mi experiencia más en quiebra, son un espejismo de una seguridad falsa que vende información falsa, y siempre falsa. Y por eso que hoy día ustedes lean un gran profesor de la Universidad de Yale que se llama Jonathan Macy, que escribió un libro que se llama la extinción de la reputación en los mercados de capitales en Estados Unidos, que dice que en una época el mercado de capitales americano sin regulación funcionó bien porque había reputación. Era una cosa de caballero y se empeñaba la palabra y se cumplía la palabra. Uno en Chile para comprar una casa tiene que hacer una cantidad de trámites legales brutales, pero para comprar una empresa en la bolsa es levantar un dedo y puede hacer una operación de varios cientos de millones de dólares. Así funciona el mercado. Entonces el tema es si esta regulación, que es tan cara que ustedes saben que la ley Sarbanes-Oxley Act, que es la ley con que se reaccionó en Estados Unidos al escándalo de Enron y otros, es una ley que es tan cara desde el punto de vista de su ejecución para las sociedades cotizadas que muchas sociedades extranjeras se han ido de la bolsa de Nueva York. O se han pasado a las bolsas que llaman OTC, que son bolsas electrónicas como el Nasdaq, pero no han quedado bajo la nueva, porque es carísimo, es lentísimo, es complicadísimo. Y todo eso tiene un costo. Y un costo que en la práctica, cuando se produce el problema, no sirve para nada. Entonces, eso suena muy fuerte para una sociedad como nosotros, que estamos acostumbrados a la regulación. Estamos acostumbrados a... Yo les voy a dar un ejemplo porque después voy a entrar un poco en un tema. Así que aquí, ¿por qué les digo esto del loco del que pierde la razón, todo menos la razón? Porque todos quieren regular, y yo veo la cantidad de leyes que se ha llamado a dictar en este foro. Pero la verdad es que la regulación es razón, es lo mismo que la razón. Si el problema es que hay que tratar de ver resultados empíricos de qué es lo que funciona de verdad y qué es lo que no funciona. Y en nuestros países la regulación no ha funcionado. De verdad, estamos todos contentos. No sé qué será en Costa Rica, pero en Chile hay un monopolio de las auditoras. Hay 4 auditoras internacionales que controlan el 80% del mercado chileno. Y hay 2 clasificadoras de riesgo también extranjeras que concentran el 90% del mercado chileno. Y tenemos una superintendencia súper especializada que siempre llega tarde, siempre se entera por otro de lo que está pasando. Y si ustedes estudian el caso norteamericano, la SEC americana es exactamente, la Securities and Exchange Commission pasa exactamente lo mismo. La historia real, la cantidad de casos que se les ha pasado por encima a la SEC, que es un organismo poderosísimo en Estados Unidos, muestra lo poco que sirve. Entonces viene la réplica habitual de los pro-regulación que dicen, oye, es que si no hubiera regulación sería peor. Y eso no lo sabemos. Eso no se respalda en ningún resultado empírico. No hay ninguna prueba de que sin regulación, sin controlador, vaya a producirse el desbande. En cambio, yo sí tengo una prueba de que sin controlador y sin regulación el mercado funcionó muy bien. Y a mí me gusta mucho la historia. Y yo les recomiendo a todos un libro que para mí fue muy importante en mi formación, que es de un profesor de la Universidad de Durham, en Inglaterra, que se llama Randall Michie, que escribió la historia del desarrollo del mercado de valores global. Es la historia de todo el mercado de valores desde fines del siglo XVII hasta la crisis de subprime del 2008. Y es muy interesante, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque él trata de un periodo que nosotros no conocemos, que es el periodo del mercado bursátil mundial entre 1900 y 1914. Ese periodo, cualquiera de ustedes, yo creo que muchos de aquí van a darse cuenta que las bolsas de valores de sus países más o menos se formaron en esas épocas. 1990, no sé cuándo habrá sido en Argentina. En Chile las dos son de 1992 y 1993, la de Valparaíso y la de Santiago. Yo estuve viendo, la de Australia se formó en esa época, la de Nueva Zelanda se formó en esa época, varias bolsas americanas y varias bolsas inglesas se formaron en esa misma época. Y no solamente pasó eso, sino que mucha inversión, mucha empresa inglesa se formaba, emitía acciones en Inglaterra para hacer inversiones en Chile. De hecho, la empresa más antigua de la bolsa de Londres se llama Antofagasta Railway, que es un tren que funciona en Antofagasta, que va de Antofagasta a La Paz, que era nuevo inglés. Todavía funciona en la bolsa de Londres, esa sociedad. Y además
se cotizaban bonos emitidos por los rusos en Francia, gran mercado para emisión de bonos, se cotizaban acciones de ferrocarriles norteamericanos en el mercado británico, y además en ese periodo por primera vez los títulos valores en las bolsas pasaron a ser más importantes los emitidos por entidades privadas que por el Estado. Siempre el movimiento de la deuda pública fue importante en las bolsas, pero en ese periodo fue más importante la emisión de bolsa, las emisiones privadas. En Chile, la actividad de la bolsa de comercio chilena, un país chiquitito, pobre, llegamos a tener 160 empresas cotizando en la Bolsa de Valores de Chile. Y hubo un solo escándalo, muy divertido por lo demás, que fue una empresa que fingió haber descubierto petróleo en la Patagonia chilena, que la empresa se llamaba Punta Arenas Petroleum, y para probarlo hicieron una muestra con prensa de que había petróleo y había efectivamente un pozo, y cuando llegaron los tipos, en esa época ya habían fotografías, entonces llegaron y hicieron la muestra, levantaron la palanca y salió petróleo, y se vendieron las acciones como oro, y resultó después que todas estas cosas había sido un montaje, un tipo que había bombeado desde un hoyo que estaba debajo del pozo, el petróleo. Pero fue el único caso que se conoce en Chile de un fraude que por supuesto es mucho menor que los que han pasado bajo el sistema regulatorio actual. La libertad es lo que nos cuesta a nosotros entender. Chile tuvo un sistema de fijación de precios de todos los productos básicos hasta 1975. Y cuenta la historia que cuando fueron los cecineros al Ministerio de Economía con su análisis de mercado, de costos y utilidades para fijar para el nuevo periodo los precios de la cecina, salió el ministro y le dijo: no tengo tiempo para recibirlo, cobren lo que quieran. Y esos tipos se quedaron mirando como diciendo: ¿podemos cobrar lo que queremos? Sí, cobren lo que quieran. Y se acabó la fijación de precios en Chile, de todas las cosas. En Chile no hay nada fijado. Y los precios se regulan por el sano y tan vilipendiado mercado. Ustedes me van a decir: bueno, es que ya no podemos volver al mercado de valores de la época de los caballeros, en que las bolsas de valores eran grupos cerrados de dueños, todos muy gentle, ¿no es cierto?, y que la palabra valía, y que la gran sanción para una empresa era sacarla de la bolsa porque sus títulos se iban al suelo, ¿no es cierto? El gran atractivo era estar en la bolsa porque tus títulos adquirían liquidez, todo el mundo los compraba o los vendía, en fin. Hoy la percepción que hay, a lo menos a nivel norteamericano, es de que el sistema de la reputación lo mató la regulación. La regulación es un sustituto de la reputación. Cuando el principio de la mala fe entra en las relaciones humanas, es cuando se tranca todo, y todo tiene que ser certificado, todo tiene que ser con papeles, con documentos, con escritura. Cuando el principio de la buena fe gobierna nuestras relaciones, todo anda mucho más rápido, basta la sola palabra, y así funcionaban las bolsas. Las bolsas de valores en todas partes del mundo se transan millones de dólares por la sola palabra. Nadie puede desconocer lo que dijo. Pero podría ocurrir que aquí dijeras que no lo voy a cumplir, pero no ocurre, no ocurre. Y no es que ocurra porque la gente sea buena, es porque comercialmente no es bueno que ocurra. ¿Cuál es el sustituto que yo vislumbro como posibilidad de ir cambiando hacia un mercado regulado desde el punto de vista legal, reglamentario y de una autoridad controladora? Bueno, es cambiar el paradigma. Piensen que no hubo controladores en Chile, no los hubo en Argentina, no los hubo en Estados Unidos. En Estados Unidos recién desde 1933 apareció la SEC, antes no había controlador. En Chile desde 1931, no sé cuándo sea en Argentina, pues yo dudo que no haya ningún país que haya tenido un controlador de la actividad bursátil antes de la crisis bursátil americana del año 29, que hasta hoy día divide a los ideólogos de cuál fue la causa, si el mercado o el Estado. Por supuesto, yo me inclino por la idea que fue el Estado, pero eso es largo de hablar. Entonces, ¿qué podría reemplazar la regulación? Mi experiencia apunta en dos sentidos muy importantes. La primera, eliminar la responsabilidad limitada y la personalidad jurídica tienen por finalidad proteger y fomentar la inversión. Y en consecuencia yo no tocaría nunca esos dos pilares. Cuando uno quiere traspasar y generar dudas sobre ese tema, va a generar dudas a los inversionistas, por más que se quiera citar. Es cierto que hay casos, como decía el profesor Vítolo ayer, de Afganistán e Irak, en que va a la gente a invertir igual allá. Sí, pero tienen que tener las rentabilidades que dan esos países, que deben ser rentabilidades del 1000%, porque si no, yo no voy a esos países a invertir. Y la rentabilidad en tráfico de drogas es muy alta, por eso que se pagan los precios que se pagan, porque el riesgo es muy alto. Pero para riesgos normales y países normales no puede ser esa la regla. Piensen ustedes que tuvimos un mundo sin regulaciones, sin autoridades controladoras hasta 1933. En Inglaterra, recién en el año 2000, se acaba de
crear la famosa Financial Services Authority. Antes lo hacía la Bolsa de Londres, era la autoridad bursátil. La Bolsa de Londres, una institución privada. ¿Cuáles son mis sugerencias sobre el tema? Desde luego, dejar de creer que sirven para algo todas estas muletillas de las auditoras, de las clasificadoras de riesgo, o por lo menos eliminar la obligatoriedad. Yo creo que van a servir el día que vuelvan a tener competencia. Que no sea obligatorio, porque cuando es obligatorio y hay un monopolio, les da lo mismo lo que hacen. Y en la práctica se ha pasado. Yo no sé si la experiencia que tengan en cada uno de los países, mi experiencia en Chile y fuera de Chile es muy mala respecto a las 4 auditoras famosas. La segunda cosa es empoderar al que sufre el daño. En Estados Unidos existen las class action, ustedes saben, para hacer efectiva la responsabilidad de los directores, de las que ha habido abuso. Clinton tuvo que dictar 2 leyes distintas para evitar que los abogados siguieran enriqueciéndose, porque como eran class action, se conseguían una acción de $1, ¿no es cierto?, pero demandaban por $100 millones y lo importante eran sus honorarios, que eran como $500.000 por la acción que había iniciado. Hoy día hay más regulación, eso yo creo que es un abuso mal llevado. Pero en Chile, los 2 casos que tenemos en que se han destapado escándalos bursátiles es porque hubo un particular afectado. En el caso de la Polar, fue por una acción de protección al consumidor de uno de nuestros deudores que se le renovaba automáticamente su crédito y que nunca había firmado nada. Él demandó, eso llamó la atención de la prensa y se descubrió que era una práctica habitual y eso fue el colapso de esta compañía. En el caso del caso Cascadas, también se reveló porque un accionista minoritario, que era minoritario pero no era pobre, tenía varios millones de dólares metidos en este negocio, reclamó por el tema y inició juicio a los controladores. Y por eso la superintendencia entró como 4 años después. Los auditores, los clasificadores de riesgo, ni una palabra, ni una palabra. Primera cosa, en consecuencia es empoderar a los que sufren con los abusos que se cometen en las sociedades. Y la segunda cosa es la responsabilidad ilimitada de los profesionales del mercado financiero. Yo no estoy de acuerdo en que se toque a los socios. Yo sí estoy de acuerdo en que se toque a los directores de la sociedad anónima, que se toque a los clasificadores de riesgo, que se toque a las auditoras que emiten informes, en fin, a los corredores de bolsa. No sé cuál sea la experiencia de ustedes. En Chile hay una cosa que yo considero que es escandalosa. Yo sé que es bastante universal, pero en Chile los corredores de bolsa pueden hacer operaciones por cuenta propia. Y entonces manejan negocios para ellos y para los clientes, y ellos dicen que hay una muralla china entre los departamentos, porque la ley los obliga a tener una muralla china. Pero yo siempre he dicho que la muralla china sirvió de muy poco. Los mongoles pasaron todas las veces que quisieron para otro lado. Y pasa lo mismo con las murallas chinas en materia societaria. Esos son los elementos que yo considero fundamentales para recuperar un mercado de capitales que se parezca a un mercado de capitales libre. Y termino con la frase que había empezado. Aspirar a eliminar toda la corrupción es el mundo perfecto. Y el mundo perfecto es un mundo malo. Es el mundo de Los Ángeles, que es un infierno. Por eso que es bueno en el mercado, dejar que el mercado actúe y reprimir, no ex ante, sino ex post, las sanciones indebidas. Eso es todo. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora pasaríamos a la ponencia del doctor Villagrandi, que repito se llama La función protectoria del derecho comercial y de los principios en los conflictos sociales. Muy buenas noches. Toca cerrar el día de hoy una jornada larga. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer que me hayan invitado a este congreso, no solo por lo interesante de la temática que aquí se ha abordado, sino que principalmente porque me ha permitido conocer Costa Rica. Y me ha permitido conocer Costa Rica no solo en sus bellezas naturales, que eso no he podido recorrer mucho, pero sí en su gente amable, su gente simpática y además muy positiva. A mí me impresionó mucho un modismo que se dicen acá cuando se saludan y que es pura vida, pura vida, pura vida. Y yo les deseo a todos ustedes por la paciencia y sobre todo por la paciencia adicional de tener que escucharme a mí, pura vida también. Ayer y hoy día hemos escuchado ponencias realmente excepcionales y todas
salvo la última de mi distinguido colega, han hecho referencias a artículos de código, de leyes especiales, de decretos. Se han citado alguna jurisprudencia interesante. Y la verdad es que yo, en mi exposición, y lo digo no sin cierto temor, no voy a hablar de ningún artículo. No voy a mencionar en mi exposición ningún artículo. Y quizás para algunos mi exposición se refiera o pudiera parecerles un cuento infantil. Yo espero que no. Espero que por lo menos los haga reflexionar. Joseph Campbell, estudioso de religiosas comparadas y de mitología y de mitos, no en el sentido que utilizó mi distinguido colega como falsedad. El mito no es una falsedad en su versión normal. Joseph Campbell acostumbraba a decir que la mitología representa la armonía de las esferas de la que hablaban los pitagóricos, la continua música que produce el universo. La mitología, como la música, señala de algún modo el sentido de la vida, que no puede ser expresado en palabras, como quien transmite una fórmula, pero sí sugerido con símbolos. Estamos llenos de símbolos, no nos damos cuenta. Los símbolos patrios, símbolos religiosos, la cruz, los sagrados corazones de Jesús y María, que no representan ningún problema cardíaco, por supuesto. Los mitos no pertenecen en realidad a la mente racional, más bien burbujean desde las profundidades de los manantiales que Carl Jung denominaba el inconsciente colectivo. Este tema yo lo vinculo con lo siguiente. El derecho societario forma parte, en nuestro país y en todos los países, del derecho comercial. El derecho comercial, en nuestra tradición, en Chile nosotros somos muy copistas de los autores franceses, allá en Francia se habla de droit comercial, en Argentina entiendo se habla también de derecho comercial, en Costa Rica entiendo que se habla también de derecho comercial. En España, nuestra madre patria, se habla de derecho mercantil. Sin embargo, la raíz latina de comercial y de mercantil e incluso de comercio es la misma. Cum merx, que significa con mercadería, entendiendo por mercadería la cosa mueble, objeto del contrato de compraventa o del intercambio. Y esta expresión merx nos vincula a algo que yo sé que todos ustedes lo saben, pero hay veces que se sabe, las cosas se saben, por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Merx nos vincula a un dios del Olimpo, a Mercurio. Mercurio, dios del Olimpo al cual me voy a referir, y por supuesto ninguna de las religiones contemporáneas considera a Mercurio como un dios. Mercurio fue un niño muy precoz que nació de los amores de Zeus y de Maya, la diosa portadora de las nubes de lluvia, que ha estado presente aquí en estos días que yo he estado en Costa Rica. El mismo día que nació, salió de su caverna, encontró una tortuga y la mató. Y de la tortuga conservó la caparazón, que le inspiró la creación de un instrumento musical, la lira, y con ello es el autor, el creador de la música. Continuó su viaje al norte de Grecia y se encontró en su viaje al norte de Grecia con un rebaño, yo he leído en algunas partes de vacas, en otras partes de bueyes, pero con un rebaño de ganado, digamos así, y robó de inmediato 50 de esas reses, sin saber que el dueño de esas reses era Apolo, su hermano, dios de la luz, el intelecto y las artes. Por supuesto, Apolo, cuando se enteró de esta situación, lo empezó a perseguir y lo sometió al juicio de los olímpicos. ¿Qué hizo Mercurio? Reconoció su delito, devolvió las reses,
pero sedujo a los olímpicos con el tañido de la lira que había inventado, tensando, según algunas versiones, las tripas de algunas de las víctimas, porque no devolvió todas las restos, sino se había comido algunas, parece. Su padre, Zeus, reconoce, deleitado por el ingenio, lo designa mensajero de los dioses, el único autorizado por él para cruzar los 3 mundos, el Olimpo, la Tierra y el Hades, el mundo de los muertos. Apolo le perdona a cambio de la lira, y le intercambia la lira por el caduceo, que pasa a ser la lira, aparece en todas las representaciones de Apolo, y en todas las representaciones de Mercurio él aparece con el caduceo. Bueno, este trueque del caduceo por la lira alude al nombre del mismo dios derivado de mercari, comerciar, o mercurare, cuidar de las mercancías. Mercurio, el que cuida las mercancías, y para proteger tanto a vendedores como a compradores, según la mitología grecorromana, crea la balanza. Bueno, tan importante es este dios que pasamos todas las semanas por encima de un día que le conmemora, que es el miércoles, Mercury Dies. Mercurio es representado en pintura y escultura con su caduceo provisto de un gorro cónico y sandalias, ambos alados que simbolizan su desplazamiento veloz, exhibiendo un saquillo de monedas que cuelga, querido Ricardo, en la mano derecha, señalando figuradamente la ganancia ingeniosamente adquirida. Bueno, estos relatos de la niñez de Mercurio lo erigen en el dios de la sagacidad, la astucia, la versatilidad, y es el dios del comercio. Es el dios del comercio, ligado a las mercaderías y a los viajes. Por eso las primeras cofradías de comerciantes se denominaron mercuriales. Estos relatos de la niñez de Mercurio no pueden terminar así, porque resulta que lo que primero hizo Mercurio fue matar una tortuga, pero lo que segundo hizo fue robar. Y por eso también Mercurio es el dios de los ladrones, de los que engañan y de los tramposos. Los comerciales. Esta mitología yo creo que nos relata algo que los que nos dedicamos al derecho comercial debemos tener siempre presente. Nos está diciendo, mire, es muy fácil ser comerciante de buena fe y traspasar esa vara y transformarse en un ladrón. Y de ahí surge, desde mi punto de vista, una perspectiva que es bastante interesante desde el punto de vista mitológico, que una de las funciones del derecho comercial es proteger, y aquí voy a utilizar las palabras de un recordado profesor, Enrique Buti, conocido por todos los hermanos argentinos, Enrique Buti, que decía que esta función del derecho comercial era proteger a los giles, a los tontos, que somos todos nosotros, y lo digo respetuosamente, los consumidores, los microempresarios, los pequeños comerciantes, protegerlos ¿de quién? De los capitanes garfios, que no son solo los ladrones, sino los grandes empresarios, que inevitablemente, como en el mar, como grandes peces, está en su higiene el intentar siempre comerse a los peces chicos. Y por eso es que nosotros tenemos que tener siempre presente esa función protectora del derecho comercial. Y esa función protectora se ve materializada con la existencia de un gran número de normas imperativas, que yo contrapongo a las normas dispositivas. Es decir, las normas imperativas existen y no están disponibles para las partes. Yo sé que en la doctrina esto se critica, esta definición de normas imperativas, pero yo la rescato. De manera que hay que tener presente estas dos funciones. Yo me he comprometido
a limitar mi exposición. Así que lo que voy a decir ahora lo voy a decir de una manera más resumida que lo anterior. Yo hablo del lenguaje, la tiranía de las palabras y los principios. Naturalmente que si uno se pone a pensar, las leyes, las sentencias y la doctrina están escritas con palabras, se construyen con palabras. La palabra es siempre la herramienta del jurista, pero las palabras pueden tener diversos significados y sobre eso discutimos siempre quienes ejercemos el derecho. Y entonces, cada que nos preguntemos, y teniendo presente que estas palabras constituyen un conjunto de símbolos que le permiten al hombre expresarse y comunicar lo que piensa y lo que siente, decir, mire, este lenguaje que nosotros utilizamos, ¿de qué lenguaje estamos hablando? Los estudiosos de esta materia distinguen entre dos lenguajes, los lenguajes naturales y los lenguajes artificiales. A estos últimos también se les denomina formalizados. Un lenguaje natural es un lenguaje nacido históricamente en los juegos de interacción de una comunidad. Carece de precisión y se modifica con el tiempo. Los lenguajes artificiales, los lenguajes formales, en cambio, son rigurosamente exactos. Y se señala, por ejemplo, como lenguajes artificiales a la matemática y al esperanto. Y entonces nos tenemos que preguntar, o hacernos una pregunta, de si el lenguaje del derecho es un lenguaje natural o un lenguaje artificial o formal. Los que han estudiado esta materia nos dicen que el lenguaje jurídico no es sino una forma menos espontánea y menos imprecisa que el lenguaje natural. De ahí su ambigüedad y vaguedad, que su ambigüedad y vaguedad se traslada al derecho, que se vale de este lenguaje para ordenar o regular conductas humanas. La vaguedad y la ambigüedad, yo pienso y comparto la idea de personas que han estudiado este tema, no debe ser mirada como un defecto. Y nos permite, ¿no es cierto?, adecuar el razonamiento jurídico, que tiene características únicas y una lógica especial, a situaciones nuevas. Nos pone enfrente a un desafío a quienes ejercemos el derecho. Esta conclusión anterior puede parecer peligrosa, porque inmediatamente todos van a decir, ¿y la certeza jurídica? ¿Qué pasa con la certeza jurídica? Bueno, evidentemente que si a eso le agregamos, a la conclusión anterior le agregamos a que las palabras no solamente del lenguaje natural no solamente son vagas y ambiguas, le agregamos de que las palabras están cargadas, positiva o negativamente, entonces el peligro se ve como un peligro mayor. Yo siempre le pongo a mis alumnos como ejemplo de lo que ocurre en Chile, para no meterme en ningún país más. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona dice, yo soy de izquierda, progresista y partidario del cambio? Se mira a esa persona como una persona buena, como una persona correcta, como una persona que está bien. Y si uno se pone a pensar que estas son palabras del lenguaje natural que gozan de estas características de vaguedad y ambigüedad, en realidad no se dice mucho con eso. Pensemos, por ejemplo, en el cambio. Todos sabemos que se puede cambiar para bien, como se puede cambiar para mal. Por lo tanto, decir que soy partidario del cambio no significa mucho. Y también se discute esto de qué es ser de izquierda, de a dónde deriva la palabra, qué es lo que es ser progresista. Al final cuesta mucho llegar a alguna conclusión. Por otro lado, una carga negativa en Chile es decir que uno es partidario del lucro, partidario de la actividad mercantil, por ejemplo, y entonces que esta persona está mal. ¿Cómo va a ser partidario del lucro? En Chile hoy día tenemos un debate enorme acerca del tema del lucro,
y desarrollar una actividad mercantil. La palabra mercantil también está cargada negativamente. Bueno, ¿y cómo nos salimos de este tema de la vaguedad y la ambigüedad? La recomendación que se da siempre es que para salir de esta vaguedad y ambigüedad del lenguaje natural hay que atender al contexto lingüístico en que las palabras aparecen y la situación humana en que son usadas. Banco, por ejemplo. Si yo hablo de banco, nadie sabe de lo que estoy hablando. Puedo estar hablando de un banco central, de un banco de peces, de un banco de madera, etc. Pero si acoto esto y agrego, iba caminando por la plaza, me sentí muy cansado y me senté en un banco, todos vamos a saber que estoy hablando de un banco de la plaza. Si digo el Banco de Chile estaba cobrando intereses muy baratos, todos vamos a saber que estoy refiriéndome a un banco comercial. De ahí entonces que yo pienso que es absolutamente, y no soy el único que lo pienso, yo estoy diciendo aquí o practicando una ponencia, de que el tema de la interpretación en el derecho es absoluta y totalmente indispensable. Particularmente, y por eso en mi ponencia hablé de la tiranía de las palabras, porque las palabras están cargadas ideológicamente muchas veces y requieren y tienen vaguedad y ambigüedad. Ahora, por lo mismo, es que entiendo que una manera de acotar, de una manera de saber lo que estamos hablando, es aplicarle también a las palabras ya acotadas en su contexto y en la situación humana en que están siendo usadas, los principios. No les voy a decir a ustedes lo que son los principios, todos lo sabemos, y muchos autores, por ejemplo, Francisco, ya se me fue el nombre, bueno, no importa, un español, dice que el derecho es, todo derecho comercial es, todo el derecho comercial, como todo el derecho, dice, es principial, es decir, que se encuentra regido por principios. Bueno, todo lo anterior requiere, sí, de mi parte, un lineamiento que es el siguiente. No debe caer el juez en la labor de la interpretación bajo ningún pretexto en hacer prevalecer los valores personales o prejuicios que él pueda tener, que es una tentación muy grande a propósito de la creación del derecho. De lo que se trata, y así lo entiendo yo, es de desentrañar el recto sentido de la norma, teniendo presente su historia, los fines que le inspiraron, su coherencia y unidad con el sistema jurídico en que está inserta. Y naturalmente los principios y la equidad natural, que según las reglas sobre el particular exige el Código Civil chileno. De ahí he caído entonces en la importancia de los principios. Los principios son extraordinariamente importantes. Y yo me iba a referir, lo voy a solamente mencionar, por lo avanzado de la hora, no he logrado reducir lo que estaba expresando, que hay un principio que es tremendamente importante, que es el principio democrático. Y de este principio democrático se derivan otros principios. El principio mayoritario, el principio de protección de los accionistas minoritarios y también el tema de los abusos de mayoría, de minoría y de un abuso que se comenta muy poco, que es el abuso de igualdad. El abuso de igualdad. Naturalmente, el principio de la mayoría significa que los que mandan son los que, la mayoría. En las sociedades de capital, la mayoría de acciones. Pero siempre tienen que hacerlo, y esta es una parte que se olvida, y también se olvida en la sociedad democrática, de que tienen que hacerlo con respeto de los derechos de la minoría, de los derechos inalienables de la minoría. También quiero decir así, a título de mención nomás rápidamente, que esta aparente igualdad que existe entre la sociedad anónima, por ejemplo, y la sociedad política, es totalmente metafórica, porque sin duda la mayoría en las sociedades anónimas no se forma por la igualdad de las personas, sino que se forma la mayoría por los que tienen más. Quien tiene más acciones es el que manda, y el que tiene menos acciones tiene que obedecer. Pero siempre que se estén respetando sus derechos.
Ahora, también hay que tener presente que este principio de la mayoría, derivado del principio democrático, impone de que no pueda establecerse estatutariamente quórum en materia de las sociedades de capital, quórum que impliquen la unanimidad. Yo comparto, y ahora me acordé del nombre del autor, Vicente Juliá, comparto lo que él dice, que en cuanto a que en este punto será un tribunal el que debe determinar en cada caso concreto si se produce un litigio, si un quórum estatutario excesivamente elevado constituye fraude de la ley o abuso de derecho contrario al principio de la mayoría. Todos sabemos que los conceptos de mayoría y minoría son inseparables y uno se define en función del otro. Es por esto que es inevitable también en esta temática hacer referencia, yo lo voy a mencionar, solamente a la protección de los accionistas minoritarios, a los abusos de mayoría y los de minoría. Lo inalienable de los derechos de la minoría está determinado por la ley, pero también está determinado en función del interés social. Voy a terminar refiriéndome a los abusos de igualdad con un poco de mayor detención, porque normalmente en los libros de derecho comercial se habla de abusos de mayoría y abusos de minoría y no de abusos de igualdad. Es decir, que uno o más asociados puedan abusar de una situación de igualdad o empate en la toma de decisiones que pudiera afectar a otros socios o al interés social. Y hay bastante jurisprudencia de la cual yo he seleccionado alguna que ha reconocido estos abusos de igualdad. En Francia, la Corte de Apelaciones de Colmar, en el año 1970, expresó que la negativa a votar un aumento de capital para llevarlo por sobre el mínimo constituía un abuso de bloqueo de parte del socio igualitario que actúa únicamente por su interés personal en oposición al interés de otro asociado y sobre todo al del interés social. En el mismo país, en 1983, en el fallo Elan de la Corte de Apelaciones de Dijon, se resolvió que abusa de su derecho de asociado igualitario el que sin motivación razonable rechaza sistemáticamente las proposiciones presentadas por su coasociado gerente de la sociedad, privándolo de una chance de mejorar sus resultados. En 1998, en otra causa en Francia de Curie con Curie, la Corte de Casación francesa expresó que bloquear un acuerdo con interés egoísta y contrario al interés social constituye un abuso de igualdad. En los Estados Unidos de América, la Corte de Nueva York en 1962 sancionó la negativa de un asociado igualitario relativa a participar en las deliberaciones para elegir los dirigentes de la sociedad porque la ausencia sistemática de ese asociado hacía fracasar el quórum y paralizaba el funcionamiento de la sociedad. Los principios son importantes, yo he tratado de demostrarlo, he tratado también de demostrar de que no hay que olvidarse de la mitología y, naturalmente, quizás lo más importante de lo que yo pudiera haber dicho, es que no hay que olvidar tampoco que el derecho comercial cumple una función protectora. Y ahí es donde yo me diferencio con mi querido amigo Juan Esteban Puga, que no obstante que somos compatriotas y muchas cosas compartimos, hay otras que no. Muchas gracias por su paciencia y hasta pronto.